Estamos ahora con Marta Chávez de Fuerza Popular, Carmen Omonte de Perú Posible y con Jaime Delgado de Gana Perú, ilustres protagonistas del Congreso en todo este tema de la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva. Como sabemos, pues la Junta de Portavoces decidió dejar sin efecto las resoluciones de nombramiento, o mejor dicho, decidió convocar a una legislatura este miércoles para que esa legislatura dejase sin efecto, o deje sin efecto estos nombramientos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Jaime, ¿cómo están? Y ese es un poco el tema de esta reunión. La primera pregunta tiene que ver con la preocupación que manifestó Julio Velarde al comienzo del programa. ¿Por qué dejar sin efecto la resolución del Banco Central, de los nombramientos del Banco Central de Reserva, que eso sí tienen consenso, han sido aplaudidos, han escogido, en ese tema lo han hecho muy bien los miembros del Congreso, porque han escogido a 3 economistas de primer nivel? En fin, ¿por qué dejar sin efecto lo que está bien hecho? Esa es un poco la pregunta. El propio Colegio de Economistas ha salido, entiendo, con un comunicado de que no son cotizantes y que están fuera de... Eso es lo de menos, no, pues, pero ya sí, eso, pero no. Lo que pasa es que no se ha cuestionado porque la lupa se le ha puesto el lente a unas personas. No, pero yo escuché, que son todos somos cuestionables en la medida en que lo que se ha cuestionado a las personas es pues, su vinculación a un partido. Entonces, a Drago Kisic por su presencia en un partido podría ser, es que no. No es así. Es que no se ha cuestionado la calidad de las personas, no su vinculación a los partidos. No, se ha castigado la vinculación a los partidos en la mayoría de las veces. En el caso de Sousa, no es por la persona, es porque es fujimorista, y ya lo dijo ayer Jiménez. Por haber defendido a Alberto Fujimori. Ni siquiera lo ha defendido Alberto Fujimori porque el abogado por el estudio es igual, ya comenzaron también con Blume, ya comenzaron con... Bueno, en ese caso hay una cierta vinculación, por el hecho de... Por ejemplo, hoy día por su cercanía a Alberto Fujimori, en ese caso estoy de acuerdo, es el único, en todos los demás... En el caso de Pilar Freitas también, porque es del partido toledista, está muy vinculada al señor Toledo, pero en el caso del señor González, alguien me dijo, no, pero si es político, ha sido ministro de Agricultura del gobierno de Toledo. Entonces, era mejor, esto es un paquete de acuerdo y era mejor dejarlo. De repente en el próximo proceso, si es que ellos desean también... No cabe ninguna posibilidad de que en el pleno del miércoles se decía, por ejemplo, que en el caso de los directores del Banco Central de Reserva, en ese caso no se deja sin efecto su nombramiento. Mira, Jaime, esta mañana discutíamos sobre ese tema precisamente, ¿no? Y nosotros éramos conscientes de que los directores nombrados para el Banco Central de Reserva no habían sido tan cuestionados. Sí hay cuestionamientos, ¿ah? ¿Quién? Han habido cuestionamientos en diarios, han sido menores, por cierto, pero entonces discutimos y finalmente decimos, si estamos metidos en un problema donde se ha cuestionado incluso el proceso, o sea, el estar haciendo cirugías menores en esto puede no resolver el problema de fondo, dar una solución a medias y seguir entrampados en esto. Entonces, frente a esa situación y además frente al hecho de que se están presentando las renuncias, y entiendo de que los directores nombrados también estarían presentando sus renuncias, entonces hemos cortado por lo sano. Eso no significa que si en el proceso que se tiene que convocar a partir de agosto, y entre agosto y septiembre ponernos de acuerdo rápidamente en los mecanismos más idóneos para nombrar estos directores, los miembros del TC y el Defensor del Pueblo, podrían algunos de ellos, digamos, ser considerados, ¿no? Porque obviamente que en este proceso se han dañado las imágenes, las honras. Pero claro, ya no van a querer. Es decir, si ahora si los nombran y luego los desnombran, obviamente no van a querer, y me imagino que va a ser difícil conseguir a otros economistas también de nivel como ellos, porque pueden exponerse a una situación de esta naturaleza. Somos conscientes de eso, y eso lo discutimos esta mañana. Pero ¿por qué no optan por el sentido común? El sentido común es, bueno, aquí hay consenso, podrá haber alguna que otra, nadie es perfecto en el mundo, pero en este caso hay consenso, es una buena elección. Mantengamos lo que se ha hecho bien. Este proceso lamentablemente está deslegitimado en su conjunto y también recae en esta tercera resolución legislativa que nombraba a los representantes del BCR.
creo que nadie ha tenido la voluntad de que las cosas se dieran así. Se han cometido ciertos errores, hubo una gran voluntad de llegar a acuerdos, pero estos acuerdos no han contado con la opinión pública favorable y hay que retroceder y finalmente empezar de nuevo. Coincido con Jaime que puede haber la posibilidad, si es que todos ponemos la mejor voluntad en todos los aspectos, de que estos miembros o parte de estos miembros, en el caso del BCR, pues puedan ser nuevamente convocados y si tienen ese espíritu de colaboración, anteponer el natural disgusto e incomodidad por la que deben estar pasando a su aspiración a trabajar por el país y nuevamente acepten una invitación, ¿no? Además, ¿cómo quedarían? Lo veo muy difícil, ¿no? Jaime, pero ¿cómo quedarían que se salven a 3 y el resto de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, que algunos que son todos los diablitos y los otros los problemas, no. Pero Marta, los problemas acá no es que esté todo deslegitimado, tienen nombre propio, todo el mundo sabe quiénes son los cuestionados. Oiga, pero no pueden seguir negando la realidad. Todo el mundo sabe quiénes son los cuestionados. Ya, entonces les pones una cruz encima, por favor. Pero por eso es que se ha producido este problema. Perdón, Jaime, pero al margen de los nombres y de los cuestionamientos personales que existen, también se ha cuestionado el mecanismo de votación en bloque. Claro, entonces, esa es una mecánica que también está cuestionada y también incluye al BCR, que también se ha votado en bloque, no se ha votado individualmente por cada uno de los economistas, se votó en bloque y esa mecánica también está ya deslegitimada. Bueno, esa es parte del problema. Bueno, pues, pero en ese caso el bloque funcionó bien. Pero entonces ya apliquemos esa misma razón. Pero eso es un tema formal, el asunto del bloque, no bloque. Yo coincido con eso, Jaime, pensábamos en algún momento de la discusión esta mañana que no todos los miembros del Tribunal Constitucional han sido cuestionados. Hay algunos que han sido menos cuestionados o no cuestionados. Otros más. Pero realmente el determinar en ese momento, en una junta de portavoces o en el Congreso, quién se queda, quién se va, realmente no terminaba siendo una solución que nos garantizara que realmente estamos saliendo de este entrampamiento. Y lo que queremos es salir de este entrampamiento, volver a foja cero y comenzar con un proceso que realmente dé absoluta confianza a toda la población de que no vayamos a nuevamente pasar por Además, en el Banco Central de Reserva actualmente hay los 3 directores. Lo acaba de decir Julio Velarde, que a uno de ellos ya renunció cuando se hizo el nombramiento la semana pasada. Pero no tendrían que ahora solamente hay 2 directores. Pero no tendrían que haberlo aceptado hasta que no se ha reemplazado. Bueno, pero ya se produjo el nombramiento con publicaciones del peruano y todo. En ese momento ese señor renunció. Y si no asumió el cargo. Es lógico. Y si no asumió el cargo. Claro, en la práctica no han asumido el cargo, ¿no? Entonces, y además, repito, a partir de, entiendo, mañana o hoy día deben estar presentándose estas renuncias. Y eso va a dar, digamos, las condiciones apropiadas para que el Congreso deje sin efecto estas designaciones. Esto es lamentable, Jaime. O sea, nosotros creo que el Congreso ha salido afectado, las personas han salido afectadas, el país se ha visto afectado, pero ante problemas de esta naturaleza es preferible tomar una solución drástica, firme, contundente y evitar, digamos, resquicios que nos vayan otra vez a generar manifestaciones en las calles y protestas, y en fin. Ahora, lo que se cuestionó fundamentalmente, más que la votación en bloque, que también es cuestionable, la cuestión, digamos, el bloque fue para proteger precisamente unas decisiones que eran cuestionables, ¿no? Fue la famosa repartija, ¿no? La repartija. Y el hecho de que la repartija haya alojado agentes que no reunían el nivel necesario o las cualidades necesarias, porque si hubiese habido una repartija como las ha habido en otras designaciones, ¿no? En donde pues el APRA podía poner a un García Toma, por ejemplo, aprista, pero nadie discute los méritos constitucionales del constitucionalista de García Toma. Entonces es una cuestión sencillamente bueno, pero la pregunta que yo quería hacerles era: ¿por qué en esta llamada repartija o cuoteo, podemos usar una palabra menos dura, Gana Perú tenía 3? Porque yo estaba haciendo cálculos y en realidad, si usted divide 130 congresistas entre 6 miembros, que iban a ser 6 personas elegidas, a Gana Perú le hubiera tocado
Es decir, cada miembro equivalía al 21.6, más o menos. Y si Gana Perú tiene 43 congresistas, a Gana Perú le tocaban 21, casi matemáticamente 2, ¿no es cierto? Al Fujimorismo, que tiene 36 congresistas, le hubiera tocado algo menos de 2, pero digamos 2, para redondear. ¿Por qué Gana Perú 3 y el Fujimorismo 2? Es algo que no se entiende. ¿Está considerando también a la Defensoría del Pueblo en ese paquete? Son 6 más 1, 7. Y los 3 del Banco Central de Reserva. Eran 10 funcionarios, ¿no? O sea que el cuoteo eran 10, se decía sobre la base de 10 y no de 6. Pero Jaime, mira, ¿quién designaba al Banco Central de Reserva? Jaime, ¿Quién les tocó? Esto de hablar de repartijas, me parece que nos lleva pues a fortalecer, digamos, esta imagen de cosa irregular, turbulenta y todo esto, ¿no? Entonces, turbia, digo. Aquí de lo que se trata es lo siguiente, o sea, y fíjate, hoy día en la mañana, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, entonces, con relación al Banco Central de Reserva, ¿quién propuso a fulano, sutano? Porque había que hacer las consultas que correspondían para ver, digamos, la disposición de las renuncias. Y cuando comenzamos a mencionar, de pronto, no se tenía claro quién había propuesto. O sea, esto de las repartijas no es exacto. Entonces, a lo que vamos, no es que haya habido, que el número haya sido 10. No se ha hecho la repartición de cuotas, digamos, sobre la base de 10 cargos, sino sobre la base de 6. Entonces, en el caso del tribunal, sobre la base de 7. Entonces, habría que dividir 130 entre 7 y ver cuánto sale. De todos modos, no da 3 para Gana Perú. ¿Por qué 3 para Gana Perú? Pero al margen, ha sido más espontáneo que eso, porque en algún momento a ellos les tocaba un miembro del tribunal, ¿no? Después cambiaron por Defensoría del Pueblo. O sea, hace algo muy dinámico, es parte de un proceso de acuerdos muy difícil. No, porque ahí digamos, la suspicacia de muchos es, bueno, el gobierno, porque además se dijo en ese audio, ¿no? El gobierno quiere 3. Si el gobierno quería 3, ya con 3 se pueden controlar decisiones. ¿Por qué decisiones querría controlar el gobierno? Pues es una pregunta que todo no se puede hacer, ¿no? Y este es uno de los temas más cuestionables, el que el gobierno y el oficialismo haya logrado tener 3 espacios en el Tribunal Constitucional. Y es por eso creo que coincidimos varias bancadas que ahora esta nueva elección que se dé, que esperamos que sea cuanto antes, ya cuente con personas totalmente independientes, sobre todo en el Tribunal Constitucional, por supuesto en Defensoría y en el BCR, que ya eran casi independientes, pero es fundamental que el TC no esté copado por ninguna línea política. Como dice Jaime, es un espacio fundamental para nuestra democracia, para la protección de nuestra Constitución, y es una gran oportunidad que tenemos gracias a este movimiento que hemos tenido nosotros que ahora reconocer y aceptar y entender el que podamos tener a personas totalmente independientes en el TC. No 3 de una línea, no 2 de una línea, porque finalmente nos podían acarrear arrepentimientos futuros. Bueno, entonces el Perú Posible se ha arrepentido de ese procedimiento. Reconocemos que el mecanismo no fue el mejor, y estamos llanos desde el día de ayer con el pronunciamiento que hemos hecho, que sean personas independientes en general, sobre todo Defensoría del Pueblo y el TC, que tienen tanta responsabilidad en sus funciones. Pero ese temperamento no está definido en los demás grupos. No, está definido, tan es así de que en Gana Perú también. En Gana Perú, inmediatamente las personas propuestas para el Tribunal Constitucional inmediatamente han presentado sus cartas renunciando o, digamos, manifestando su no aceptación al nombramiento, y eso ha facilitado, y eso lo han hecho los otros candidatos, yo creo, en una muestra sincera de querer contribuir a solucionar este problema. Ahora, somos conscientes que frente a esta situación, obviamente el nuevo proceso, la nueva convocatoria para la elección de designación de estos cargos públicos tiene que estar lo menos politizada, a pesar de que existen antecedentes que en el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, y hoy mismo hay gente que está vinculada a partidos políticos, ¿no? Comenzamos desde Aldo Orlandini, hoy Macías, en fin. García Toma. Entonces, claro, García Toma, por ejemplo, es artista, pero vuelvo a insistir, nadie discutía sus cualidades de constitucionalista, ¿no? Que no era el caso, pues, ni de Cayo Galindo, ni del señor Mayorga. Ese es otro tema. El tema de ser constitucionalista yo creo que es también una cosa a discutir, porque el constitucionalismo es una especialidad
transversal a todo el derecho. No puede haber ninguna especialidad de derecho que no tenga fundamento ni fin en el derecho constitucional. Claro. Y es más, yo veo algunas sentencias donde faltan especialistas en derecho penal, en derecho laboral, y se ha llegado a unas conclusiones absolutamente contrarias. Entonces yo sí creo que ahí hay que repensar también el concepto. ¿Tan especialista en derecho constitucional? Está bien, pero que esté también atizado. Debería haber asesores, pues asesores. No, los propios miembros. No, porque los asesores no pueden tomar decisiones, pues el asesor termina en un momento. Asesorar, pues. Pero llega hasta un momento en que el que está ahí decide. Y si no conoce muy bien una especialidad, y ahí se tratan temas de habeas corpus, se tratan temas laborales, temas de leyes tributarias, ojo, en la inconstitucionalidad o los derechos. De acuerdo, si usted tuviera un gran civilista o un gran laboralista de gran nivel, podrían estar. Nadie discute eso. El asunto es la capacidad. Porque, por ejemplo, en el caso de García Tomás, tú mismo, Jaime, dices, nadie duda de su capacidad constitucionalista, pero el doctor Sosa es un especialista en derecho penal, en derecho tributario. Yo creo que en el caso de él no están cuestionando su capacidad profesional, eso no lo está, sino su vinculación política. Y en el caso de Blume Fortini es civilista, no es inclusive penalista también, pero que le conozcamos una especialidad como, por ejemplo, así de fondo, como a Domingo Batea de la UNDE, no es pues así, ¿ya? Entonces yo creo que tiene que haber equilibrio, el equilibrio que señala Carmen, ¿no? De los partidos y de sus orígenes y también de sus especialidades. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos. Tu inteligencia necesita un smartphone. Ya. Pídelo desde 9 soles. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RE/MAX Seguros. Todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Inca Pharma. Más salud al mejor precio. Esto no se mueve solo. Lo mueve una idea, una osadía, una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Como quisiera decirte lo mucho que te quiero. Desde que nací me enamoré de ti, con tus defectos y virtudes. Y vaya que virtudes. Tus ganas de salir adelante peleando cada batalla hasta el final. Tu fe en nosotros y tu creatividad para salir de los grandes problemas, haciéndolos pequeños. Contigo siempre hay una excusa para una fiesta y para sentarnos en la mesa. Siempre hay una yapita y un taipá, una china y el chino de la esquina. Eres Quispe, Ávila, Sinchichú y más. Eres todas las sangres y un solo espíritu guerrero. Por eso en tu día quiero decirte que vivo más enamorado de ti. Creo en tus colores, tu bandera, escudo y escarapela. Pero más que nada, creo en mi país y en su gente. Porque somos peruanos y hermanos. América, orgulloso de llevar la marca Perú. Ya empezó la liquidación de grandes marcas en Saga Falabella. 50% de descuento en miles de productos de temporada. Salta, corre, vuela. Así que con mi freno y descuentos te toca todos los días, ¿no? Pero para ustedes nomás, ¿ah? El lunes es bien rápido. El martes yo tomo la iniciativa. El miércoles me toca arriba, abajo. Arriba, abajo. El jueves ella se aloca. El viernes de costalito. ¿Y el sábado cómo es? Pechito con pechito. Y el domingo yo soy el rey. Y el secretito es responderle. Siempre listo, don Bum. Con mi farma nos toca todos los días.
Los adultos creen que estamos siempre en la nada, que no somos inteligentes. ¿Acaso no es inteligencia hacer de tu cuarto un estudio? ¿O resolver en segundos lo que ellos tardarían horas? Inteligencia es ser quien tú quieres. Es optimizar recursos para lograr más resultados. También es no ser siempre inteligentes. Y sobre todo, es buscar, aunque no sepas qué vas a encontrar. Por cosas como estas, somos mucho más inteligentes que los que dicen que no lo somos. Tu inteligencia necesita un smartphone ya. Pídelos desde 9 soles. Seguimos conversando entonces con nuestros invitados. Quería tratar de perfilar un poco más qué es lo que va a ocurrir, cuáles van a ser los siguientes pasos, cómo se va a proceder, porque dice Carmen Monte que la posición de Perú Posible ahora es que ya no haya este sistema de cuotas o de cuoteo, digamos, sino que se escoja a independientes, o de repente independientes pero por cuotas, no lo sé, es decir, que cada partido designa. ¿Ese es el mismo temperamento en Gana Perú? ¿Cuál es exactamente el temperamento? ¿O todavía no han definido qué es lo que van a proponer? Como yo creo que habría que ser miope para no darse cuenta de que luego de esta experiencia tenemos que plantear un mecanismo que sea diferente y que fundamentalmente priorice los aspectos técnicos, profesionales, y tener mucho cuidado con la hoja de vida de cada una de las personas, y tal vez en un momento, en una etapa, someterlo al escrutinio, no sé si escrutinio público, llamarlo así, pero por lo menos, digamos, una mayor difusión para saber, digamos, que no nos estamos metiendo nuevamente en un problema, ¿no? Pero con la limitación siguiente, o sea, nunca la gente va a quedar 100% contenta, siempre vamos a encontrar críticas. Entonces, si tampoco nos vamos al extremo de que porque dos personas o una organización diga, no, porque yo tuve un pleito con esa persona y es un tal, entonces tampoco no podemos llegar a esos límites, porque de lo contrario va a ser imposible que podamos renovar estos cargos. Entonces, tenemos que generar un mecanismo que inspire confianza para todos y recomponer esta confianza también entre las bancadas, que es tan importante. ¿Y habría también un sistema de cuotas? No, yo no hablaría de cuotas. Yo pensaría en que el mecanismo que tendría que establecerse es, señores, aquí tenemos tantos cargos, propongamos nombres y vamos descartando uno por uno. Así por consenso, digamos. Así con cuáles nos ponemos de acuerdo. Ahora, yo apuntaría mejor a un filtro. Yo sí creo que habría que crear una instancia para que las instituciones presenten o inclusive colaboren en decantar una lista, porque si se hace un concurso abierto, pedirles nombres y además los que fueran presentados individualmente sean pasados por este filtro. Ahora, hay que tener en cuenta también, Jaime, que en esta elección se ha concentrado un problema mayor, porque en otras elecciones se han elegido a 2 o a 3. Claro. En cambio ahora se han juntado 6, y en eso tiene responsabilidad también el gobierno del señor. Pero eso también ha sido deliberado hasta cierto punto, Marta, porque yo recuerdo que un poco la discusión era, mejor no los elijamos ahora para que se vayan acumulando, y cuando haya 6 ya podemos hacer una repartición. Ya podemos 2 para ti, 2 para mí. En cambio, si eliges solo a uno, no hay manera de partir de ese 1 de 6. Nunca ha habido ese concepto, Se ha acumulado, porque se ha hecho el esfuerzo desde el gobierno del señor Alan García, donde recién habían ahí 2 vencidos. Se han ido acumulando los vencimientos, o sea que nunca se ha dicho hay que esperar, ¿no? Esas normas no se podría acordar, que solamente se elige a 1 o a máximo 2 en cada ocasión. Quizás ir por partes, ¿no? Por tercios, de repente renovando. Porque el problema es que ahora se elijan a 6, ya sea en septiembre, en octubre, cuanto antes, también va a originar que en 5 años se elijan a otros 6, y eso genera siempre un problema, porque van a ser más o menos de cierta tendencia, de cierto, van a lo que fuesen de 3 y después de repente podíamos ir completando primero a los que han vencido más antes, y no lanzarnos a los 6 completos, sino a 3 o a 2. Y ahí, claro, se elimina la sospecha, porque para mí esto no ha sido ninguna repartija, sino ha sido asignación de responsabilidades. A nosotros nos tocó la responsabilidad de proponer a 2, hemos partido. Uno que ha sido congresista nuestro y otro que no tiene nada que ver. Otros grupos asignaron a 3 y así. Entonces, yo no, insisto, no es una repartija, es un esfuerzo por hacer un consenso en las circunstancias más adversas. ¿Ustedes sienten, porque he escuchado la opinión de que
en cierto sentido, el acuerdo al que se llegó fue un avance de la democracia, en el sentido de que grupos que tenían dificultades para coordinar pudieron ponerse de acuerdo en una fórmula. Finalmente, claro, la fórmula fue cuestionada por la opinión pública. No se pusieron de acuerdo en una fórmula potable, digamos, pero por lo menos llegaron a un acuerdo, cosa que no se había podido llegar antes. Es decir, fueron capaces de conversar, ceder mutuamente, porque antes creo que la comisión anterior era una sucesión de vetos, era imposible. No, efectivamente, yo presidí la comisión anterior y la verdad que fue imposible y terminamos fracasando, porque cada vez que una bancada presentaba unos candidatos, la otra vetaba estos, y entonces cuando la otra presentaba unos candidatos también se vetaba y no nos poníamos de acuerdo. Entonces, realmente el haber conseguido este consenso parecía un avance importante entre las bancadas, ¿no? Claro, esto es visto desde adentro, visto de afuera, con todas estas críticas ha parecido pues una cosa... No, y si le agregas a eso la intervención del presidente, la intervención del presidente creo que ha sido el detonante también, no fue nada feliz. Entonces, pero el presidente ahí, bueno, debo decirlo oportunistamente, con todo respeto, quiso treparse en una ola en la opinión pública, digamos, ¿no? Quiso reflejar lo que la opinión pública estaba en ese momento reclamando. Todo el mundo decía, oye, no se puede nombrar a estas personas. Era un grito, era un clamor. Pero en un clamor de las clases medias y altas, ¿no? Porque a nivel popular la gente ni se ha enterado. No, porque ya el día anterior también había aparecido en toda la prensa repartija y el audio, ¿no? O sea, todo ha sido bien milimétrico, que yo también no termino de explicarme de dónde provino esto, ¿no? Entonces, porque ese audio, ojo, no digo que haya sido manipulado, pero es un consolidado de 3 reuniones, o sea, no es una sola, es una cosa que es una cosa mezcladita así, bien hecha. Y ahora se ha dicho que se va a investigar, ¿no? Porque no puede ser que reuniones informales sean grabadas. Bueno, y el fujimorismo también estaría de acuerdo con el temperamento de nombrar a independientes, en fin. Pero eso es lo que hemos tratado. El fujimorismo puso de los 2 que le asignaron como responsabilidad para proponer, uno que no tenían nada que ver con nosotros, y así se ha mantenido, inclusive. Sí, pero el otro era pues abogado, defensor de Fujimori. Es decir, estamos ya en... Es un abogado que además aparece en el fujimorismo del año 2005, Jaime, ni siquiera es de los fujimoristas, fue de mi época. Pero el comunicado que ha planteado el fujimorismo está incluida esa definición de buscar a personas idóneas, independientes. Inclusive mejorar el sistema de elección, ¿no? Eso sí, creo que es necesario hacer algún filtro, hacer algo ahí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo les agradezco, ojalá que Dios nos ilumine a todos y se pueda llegar a un resultado satisfactorio. Muchísimas gracias. Gracias a Marta Chávez, Carmen Monte y Jaime Delgado. Vamos a una pausa y regresamos.